¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de todo el revuelo que ocasionó la reaparición de López Obrador el día de ayer, domingo, y que bueno, a muchos yo creo que les dio hasta gastritis, sobre todo a los opositores. Yo creo que hasta convulsiones les terminó dando después de ver a López Obrador tan tranquilo, tan sereno, moreno, tan campante, tan pavoneado, porque al final eso fue lo que parece que salió a hacer López Obrador el día de ayer, domingo además, ¿no? Salió a pavonearse y de verdad, literalmente había un pavo real detrás del peje lagarto, ¿no? Un López Obrador que salió a eso, a orearse, a pavonearse y con esta habilidad que tiene para utilizar los símbolos, ¿no? Los simbolismos. Eh, pues insisto, desde que reaparece en un domingo, ¿no? En un día de descanso, pero que está tan próximo al lunes, él sabía probablemente estratégicamente que se iba a estar hablando de él en todas partes. Ya se habló de él en la mañanera, ya lo mencionó la propia presidenta, ¿no? Eh, Comentando el gusto que le dio la reaparición de López Obrador, y por otra parte tenemos a la oposición, insisto, prácticamente traumada y convulsionada porque se les apareció su némesis, su Voldemort, que es López Obrador, el innombrable para ellos, el máximo miedo, temor que tienen y siguen teniendo. Al volver a ver a López Obrador, se reaparecen, insisto, todos sus fantasmas, se les exacerban los traumas y les da miedo verlo porque saben el poder que todavía sigue consolidando, el apoyo que sigue conglomerando. Basta ver el gran impacto, ¿no? La tremenda viralización que pues tuvo esta reaparición de López Obrador. Justamente se habla, ¿no? De que hay por ahí un meme, ahora lo buscamos, de que pues prácticamente a la oposición que tanto le costó, tantos millones les costó, pues sus campañas, ¿no? Llevan prácticamente todo el año financiando campañas millonarias, fraudulentas. La última esta de la pseudomarcha de la generación Z, que es más bien la generación sopilotera del PRIAN, la generación Z del PRIAN, la generación sopilotera del PRIAN, más la cantidad enorme de escándalos, campañas de difamación, estos millonarios financiamientos que utilizan a través de bots, que pues, insisto, toda esta financiación millonaria que lleva haciendo la oposición, y basta un solo video de AMLO para tumbar todos esos esfuerzos y toda esa inversión de la oposición. Un solo video de AMLO bastó, ¿no? Ahora buscamos el meme, que está bastante peculiar, como muchos otros que han estado, insisto, saliendo pues de este evento, que tiene, insisto, cargas muy interesantes y mensajes, casi algunos incluso mensajes subliminales. Por ejemplo, tenemos este, ¿no? Casi, casi como un rey en su trono, ¿no? Dando este mensaje. Eh, por acá ponen el mensaje subliminal que parecía que era como más bien que estaba pues en el trono, ¿no? Como en el Game of Thrones,
En fin, una cantidad tremenda de memes que se suscitaron, que sí, o sea, la verdad es que hasta el lugar, la forma, el fondo, eh, insisto, es un muy buen comunicador López Obrador porque sabe comunicar y transmitir mensajes a veces con los símbolos, eso siempre tuvimos claro, ¿no? Es un comunicador impresionante, un maestro de los símbolos, eh, y en este sentido lo supo aprovechar perfectamente, ¿no? El día de ayer, domingo, que insisto, sabía perfectamente el efecto dominó que iba a ocasionar su reaparición. eh, y además, ¿no? Presentando su nuevo libro, que bueno, mira nada más este meme, ¿no? El título del libro, no sé si se alcanza a ver ahí. Me la siguen Pelation, básicamente. Ese es el libro que sacó a vender ayer. Insisto, esto sí es sorprendente, ¿no? Este talento para la comunicación y la transmisión de mensajes políticos, simbólicos, sociales que logra hacer López Obrador en muy poco tiempo. Esto lo pone hasta el propio Damián Alcázar, ¿no? Una publicación, Damián dice, no hay nadie en la oposición que tenga estos números, ¿no? Y sí es sorprendente, o sea, en muy poco tiempo reunió una cantidad impresionante de vistas, de likes, ¿no? Esta, insisto, es una publicación de Damián. Sorprendente, ¿no? Insisto, es sorprendente y como lo dice el meme, pues básicamente con un solo video pudo pues darle en toda la torre a la campaña millonaria de la oposición. Me agradó esta ilustración. Ahí la burbuja dice, atrévete, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Se puede ver López Obrador en la silla, tomando su café, incluso hasta el cruce de piernas, insisto, no sé si hasta por momentos, ¿no? De estos que llegamos a poner atención hasta en mensajes prácticamente masónicos. Es muy interesante, ¿no? La comunicación de López Obrador, que insisto, tiene esta capacidad de lograr esto, ¿no? Ahora, no encuentro el meme pero bueno. Eh, Esta es la cuestión importante, ¿no? Justamente aquí A ver, voy a leer este post breve, ¿no? Dice, con un videíto AMLO acabó con el sueño de la derechanguiza. Con un paisaje rústico, una casa campirana, una gallina que pastaba sin preocupaciones y un pavo real que adornaba, y la verdad que se ve precioso, ¿eh? No por nada parece que hasta se pusieron de acuerdo. Parece que la coreografía estaba perfectamente planeada entre López Obrador, la gallina y el pavo real, ¿no? O sea, hicieron una aparición perfecta en el timing perfecto, ¿no? Un tempo brillante en el que se pusieron de acuerdo, ¿no? Por ahí a los cuantos minutos el pavo real de repente, ¡fum! Se ve ese plumaje extendido, abierto, ¿no? Esplendoroso. Insisto, una maravilla, la verdad, el video. La verdad hay que reconocer, yo creo que eso hasta se les atraganta, ¿no? La saliva, la bilis, todo a los opositores, porque es que se le debe de reconocer, lo apoyes o no, tiene una capacidad de comunicación impresionante, que ya quisieran tener un comunicador de su nivel, o una figura política, por supuesto, de ese nivel, de ese tamaño, ¿no? Entonces aquí siguiendo con la redacción, dice, con un paisaje rústico, una casa campirana, una gallina que pastaba sin preocupaciones y un pavo real que adornaba majestuosamente la
mecedora desde la que AMLO hablaba sin poses, de la manera más tranquila y desinhibida, acabó con los sueños de la derechanguisa conservadora, que en infinidades de ocasiones han ido a Estados Unidos a solicitar su intervención. Acabó con el sueño de los oligarcas como Ricardo Salinas Pliego, que sueñan con arrebatar la presidencia con fraude electoral y con el poder de su riqueza. Acabó con el sueño de los más violentos que se frotan las manos ante la idea de poder asestarle un golpe de estado a Claudia Sheinbaum. Con un solo video sin prensa ni paleros que lo rodearan, se adueñó de la narrativa y se posicionó en primer lugar de las tendencias en todas las plataformas sociales. Con un solo video hizo que la prensa basura se rasgara las vestiduras y confeccionara las historias más conspiranoicas en las que son especialistas. Con un solo video hizo que el PAN anunciara su lista de precandidatos presidenciales, entre los cuales situó en primer lugar a la representante del hipódromo, Kenia López Rabadán. Buen chistorete, buen chistorete. Con un solo video, sin moverse de casa, imagínate si se desplaza al Zócalo y desde ahí convoca un movimiento social. Nadie podría detener este tsunami. Buena redacción, esto es de Simplemente José, Reloaded. Me agradó muy bien. En este sentido, pues es eso, ¿no? O sea, sí fue sorprendente, eh, sigue siendo impactante, ¿no? La capacidad que tiene la figura política de López Obrador, por más que les cueste, por más que lo nieguen, por más que no lo acepte la oposición, que pues evidentemente está sumamente traumada con López Obrador y que yo siempre digo es que López Obrador en verdad los puso en cuatro. A la oposición López Obrador los puso en cuatro y hasta la fecha los tiene en cuatro y de ahí no se mueven. Los tiene en 4T, literalmente, ¿no? Entonces, esta es la reaparición sorprendente de López Obrador, que evidentemente además está en un contexto, creo yo, bastante pertinente, ¿no? La reaparición me parece prudente, correcta, casi como en una especie de sombra de aquí estamos, no nos hemos ido, aquí sigo. Y también me gustó la forma en este sentido de aquí sigo, pero respaldando a la presidenta Sheinbaum, dándole lugar a la presidenta, eh, reconociendo de entrada que es la mejor presidenta del mundo, como le gusta ser, diciendo que es una extraordinaria presidenta, lo cual coincido que lo es. Coincidimos muchos que tenemos a una gran presidenta, digna, valiente, inteligente. Y en esa forma es como él aparece, ¿no? Respaldando a la presidenta, pero también dando un mensaje contundente, poderoso, en tiempos convulsos, en tiempos violentos, ¿no? Bueno, pues este fue el gran revuelo que generó, tal cual la pavoneada de López Obrador el día de ayer domingo, para que hoy lunes estuviéramos y estemos hablando todos de esta reaparición y en qué contexto y bajo qué condiciones y en qué tiempos y en qué momento, este momentum de cuestiones que están ocurriendo, ¿no? En México y en el mundo, por supuesto. Eh, Hay presiones internas, hay presiones externas. Y es interesante, ¿no? Ver precisamente cuáles son las posibilidades eh, donde el propio López Obrador dice, yo solamente saldría eh, en tres condiciones, ¿no? Volvería a la vida pública. Y él mismo dice, pues primeramente, si se atenta contra la democracia, eh, él mismo lo dice, ¿no? De manera textual, dice, una de esas razones se atentara contra la democracia como lo hacían antes, que hacían los grandes fraudes, los potentados, los oligarcas o los corruptos para que el gobierno estuviese a su servicio. Eso ya no se puede permitir de ninguna manera, ¿no? Em,
y que regresaría en ese sentido también en dado caso de que se atente o se ataque a la presidenta. En ese sentido, agregó, regresaría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de estado, si la acosan, salgo. Y dice todavía, pero eso no creo que pase, ¿no? De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias podría yo salir. Y la tercera razón por la que saldría a la calle, dijo, es para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonia de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente y soberano y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle. Eh, y bueno, aseveró que tras su mandato optó por retirarse y no sentirse insustituible, porque pues eso fue parte del discurso donde dijo, ese es parte del problema, el actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No, 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 hay que hacer valer la democracia. En esta especie de alusión a lo que fue, por ejemplo, en algún momento el maximato, ¿no? Y también en esta alusión con Plutarco, en esta misma alusión que se hace, o asociación que muchas veces intenta hacer la oposición, del obradorato, ¿no? Y esta es la parte relevante, creo yo, porque esto nos lleva precisamente a hablar de las falacias que generalmente ocupa la oposición. Prácticamente desde el primer día de gobierno de Claudia Sheinbaum, ellos quieren plantear que hay una ruptura entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. De esa ruptura yo estaré haciendo un análisis próximamente, pero de entrada anticipo una breve introducción al respecto con que se tendrán que poner de acuerdo porque por una parte algunos quieren hablar de que hay una ruptura entre Claudia Sheinbaum y López Obrador y por otra parte que López Obrador está tras Claudia Sheinbaum dirigiendo los hilos y siendo el titiretero, vamos a llamarle así, de Claudia Sheinbaum. Y hay que ponerse de acuerdo porque pues no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Y la oposición generalmente es tan ridícula en sus argumentos que la gran mayoría de ellos ni siquiera son capaces de sostenerse en un simple examen lógico. No pasan ni siquiera sus argumentos pruebas lógicas mínimas porque se terminan cayendo esos argumentos. No son argumentos sólidos porque simplemente la lógica básica es capaz de desmontar esos argumentos. Se anulan solos. A veces se cancelan a sí mismos esos argumentos de la oposición. Porque tendrán que estar primeramente claros y primeramente antes de opinar tendrán que ordenar sus ideas, en ponerse de acuerdo y decir si van a optar por la línea de la ruptura o van a optar por la línea de la manipulación, de la mano que mece la cuna, del titiritero que está detrás de Claudia Sheinbaum decidiendo cada movimiento, prácticamente los que quieren decir que López Obrador gobierna desde la chingada México y que no es Claudia Sheinbaum la presidenta, sino que es López Obrador el presidente, todavía de México, lo cual es absurdo por completo. E igualmente es absurdo o absurda la idea o el argumento de que hay una ruptura entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ingenuos que me llegó a tocar debatir con un par de ingenuos de estos que decían al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, es que es que Claudia Sheinbaum no gobierna, es el títere de López Obrador. Es que Claudia Sheinbaum no se puede despegar ni se va a querer despegar de López Obrador. Es más, es su imitadora.
y que Claudia Sheinbaum, en ese sentido, era incapaz de poder gobernar. Primeramente sí coincido con que este tipo de argumentos de entrada revelan una gran misoginia, de un pensamiento ranchero de muchos hombres todavía que creen que una mujer no puede tener poder y que no puede tener capacidad. Porque de entrada no están claros y se terminan exhibiendo en su ignorancia, cuando de entrada no conocían desde entonces quién era Claudia Sheinbaum. Y desde ahí se revela lo ignorantes que son. Desde entonces, y mucho tiempo atrás, el propio López Obrador decía: me van a extrañar porque Claudia Sheinbaum prácticamente viene corregida y aumentada. Y sí, la realidad es que pues el tiempo terminó confirmando que Claudia en muchos aspectos es superior a López Obrador. No en todos, por supuesto. Yo ya lo he explicado. Son dos personalidades políticas distintas. López Obrador es más popular, Claudia Sheinbaum es un estilo o una línea más científica, y ambas creo que ambas personalidades son valiosas. Al final hay que entender que las personalidades no son iguales. Como personas no somos iguales a ninguna otra. Cada uno tiene sus atributos, sus virtudes, sus defectos. En ese sentido, Sheinbaum aporta nuevas cosas que tal vez no aportaba López Obrador y viceversa. López Obrador en su momento aportó cosas que tal vez ahora no aporta Claudia Sheinbaum, porque hay que entender también que esto es un proceso y que como proceso se están necesitando y requiriendo distintas cosas. En este sentido, yo sí creo que, por ejemplo, en este caso, si queremos hacer un símil, Claudia Sheinbaum vendría siendo el perfil tecnócrata de Morena. Y era un perfil que necesitábamos para darle orden, organización y corregir los errores que fueron ocurriendo en el proceso de López Obrador que no se corrigieron en su momento. Y hay varios errores en ese sentido, por supuesto. No por ello tiene que haber una ruptura. No por ello tiene que haber una fragmentación. Estos mismos ingenuos de los cuales yo hablo, que llegué a debatir con un par de estos, que decían, pero es que Claudia Sheinbaum le está copiando todo a López Obrador y al final va a defender igualmente la 4T como lo hacía él. Y yo era como de, pues es que, ¿qué esperas, mijo? Pues al final Claudia Sheinbaum está en el mismo proyecto. ¿Qué esperas? ¿Que de repente Claudia Sheinbaum defienda a la derecha y al PRIAN? Pues no. Hay que entender, pues que hay una línea política y hay un proyecto y hay una izquierda o un intento de hacer más izquierda o correr un poco más hacia la izquierda de la política en México, que por cierto todavía no siento que esté tan a la izquierda, pero que un factor interesante de esto es que sí se ha enfocado la política a lo social y a los sectores pobres. O sea, en otras palabras, este eslogan principal del obradorismo de los pobres van primero, o dicho como lo decía el eslogan, primero los pobres, se ha trasladado y logrado hasta cierto punto aterrizar en la práctica. Y sí se ha enfocado esta política y muchas, la política en general y las políticas públicas en particular, hacia el beneficio de los más pobres. ¿Cuál es el dato? Y es un dato que vengo dando desde hace mucho, porque sí es un dato que se tiene que mencionar, porque es de una relevancia importante para ver cómo el discurso sí se ha logrado aterrizar en la acción. Y es precisamente el que da el propio López Obrador en este mensaje del domingo. En su mensaje menciona él que se logró sacar a 13 millones de personas, 13 millones de mexicanos de la pobreza. Y ese es un dato que les duele mucho a los opositores, porque además no es un dato precisamente que no tenga fundamento. Esto lo ha incluso llegado a confirmar. Son datos o fuentes del propio INEGI, entre otros que se han llegado a confirmar
el dato que más les duele a ellos porque en sus gobiernos no solo no sacaban gente de la pobreza, aumentaba la pobreza y aumentaba por millones. Y en sus gobiernos no solo no se disminuía la pobreza, se aumentaba la pobreza y en ese mismo sentido se exacerbaba también la desigualdad, que es una mancuerna eh, trágica, esta mancuerna de la pobreza-desigualdad. Entonces, hay que entender que el proyecto es uno. Aquellos ingenuos que, insisto, desde el primer día de Claudia Sheinbaum y su gobierno, están diciendo que por qué no se divorcia Claudia Sheinbaum por qué no se desmarca Claudia Sheinbaum de López Obrador. Mijos, porque no han entendido ustedes nada. Nada. Yo creo que esa es la parte y el bache más profundo en el que está metida la oposición. Un bache en donde ya están, un hoyo en el que ya están y además siguen cavando. Que es que nunca han sido capaces de interiorizar, como lo dijo hasta ahora el mismo presidente López Obrador, y entender más allá de traumarse y obsesionarse y enloquecerse en los ataques, en los insultos hacia la cuarta transformación, no han tenido ni siquiera la inteligencia mínima para sentarse, calmarse, pausarse y realmente, si es que quisieran vencer al proyecto de la cuarta transformación, tratarlo de entender. Nadie en la oposición es capaz, mucho menos los opositores del PRIAN, son capaces de entender de qué trata la 4T, de qué va el proyecto de la 4T. No solo ellos no proponen un proyecto, ni siquiera son capaces y han sido capaces de entender cuál es el éxito de la 4T, porque tiene un éxito que ellos no entienden, un éxito que ellos no alcanzan a entender que se debe gracias a un proyecto con una buena idea, un buen diagnóstico y una buena aplicación. Y la verdad es que lograr eso suena fácil, pero la verdad es que tiene su mérito. Imagínate que ellos ni siquiera son capaces, esta oposición mediocre mexicana del día de hoy, que yo ya procuro resumir ya no ni siquiera como preanistas, son antiobradoristas o anticlaudistas en este caso ahora, pero que simple y llanamente son antimorenistas que no les gusta Morena y ya no sabemos ni siquiera con qué se identifican, o sea, están tan desfigurados, son tan descarados, desvergonzados, que su única causa es estar en contra de los morenistas. Lo único que comparten son sus traumas, sus fobias contra los morenistas. Eso es lo único que los une. Imagínate qué nivel de mediocridad. Que eso es lo único que les une, lo único que defienden, lo único en lo que atacan, lo único en lo que sacrifican un domingo para que ya después el otro domingo se les olvide su causa, su propia causa, y no la defiendan nunca. Pues es que por eso están perdiendo, por eso se están humillando a sí mismos, por eso son tan patéticos, porque no han logrado siquiera entender de qué trata el proyecto de la Cuarta Transformación que inauguró López Obrador y que ahora le está dando continuidad Claudia Sheinbaum en este segundo piso de la transformación. Yo siempre he visto esto en una especie como de símil histórico. Hidalgo en su momento fue el iniciador, después vino Morelos a ser el organizador en aquel momento de la independencia. En este momento, en esta nueva etapa o proceso histórico de transformación, el iniciador de este movimiento en ese sentido es López Obrador y la que precisamente está organizando y dándole forma y estructura y función, eficiencia a la cuarta transformación es Claudia Sheinbaum. O sea, hay un proyecto consolidado que además está avanzando, que tiene legitimidad, que tiene fuerza y que tiene básicamente poder. Un poder que realmente hoy es bastante eh, impactante e influyente para la vida nacional.
En este sentido, pues que los ingenuos entiendan que Claudia Sheinbaum no tiene por qué desmarcarse de López Obrador, que no tiene ni pies ni cabezas ese tipo de críticas tan ingenuas, tan absurdas, porque Claudia Sheinbaum, vamos a decirlo así de claro, es prácticamente parte y también fundadora del proyecto de la Cuarta Transformación. Como por qué tendría Claudia Sheinbaum, desde el día uno de su presidencia, que desapegarse o desmarcarse de López Obrador. Por eso insisto, estos torpes, ingenuos, dos neuronas, que no entienden ni siquiera la estupidez de sus propios argumentos. ¿Por qué tendría Claudia Sheinbaum que desmarcarse de López Obrador? Si están en la misma línea, en el mismo barco, con el mismo objetivo. No tiene, insisto, ninguna lógica lo que decían y algunos perdidos siguen diciendo hasta hoy. Casi casi reclamándole a Sheinbaum por qué está siguiendo los pasos de López Obrador, porque López Obrador, insisto, fue el iniciador de un camino que ahora sigue en ese camino Claudia Sheinbaum. Ahora, hay también, porque en este argumento de verdad que ni por dónde lo puedas tratar de... No hay forma de ayudarles, en verdad. Pero incluso en este argumento hay imprecisiones. Porque también muy tempranamente, en los primeros días de gobierno de Claudia Sheinbaum, te puedes dar cuenta que a pesar de que ella no renuncia al proyecto de la Cuarta Transformación, sí le da su propio sello y personalidad y su propio sentido. Como estaba diciendo, una parte importante de la labor y quehacer ahora de Claudia Sheinbaum es corregir muchos errores, o mejorar procesos o procedimientos que se hicieron o no se hicieron, que se hicieron mal, que se hicieron y se hicieron mal o de plano no se hicieron en el sexenio de López Obrador. Entonces, de manera muy temprana, Claudia Sheinbaum, que sí creo que, insisto, en términos de, pues lo voy a decir muy franco, ¿no? Creo que es López Obrador claramente es muy inteligente. Quien lo niegue está traumado o ciego, pero Claudia Sheinbaum lo supera por mucho. Ahora, en cuanto a olfatos políticos, bueno, yo creo que ahí creo que innegablemente el animal político principal es López Obrador, pero no olvidemos, insisto, que Claudia Sheinbaum tiene un pensamiento científico. No es menor de entrada que sea física, ¿no? O sea, desde ahí me dan ternura los, insisto, ingenuos dos neuronas que subestiman a una mujer cuando ni siquiera saben o tienen idea de la preparación de la mujer que tenemos como presidenta. Es física. O sea, cualquier hijo de vecino no va a andar criticando a una mujer que estudió además física y muchos no saben que nuestra presidenta estudió física, por cierto, ¿no? Pero que además, pues bueno, tuvo participaciones y cada que puedo menciono esta parte donde ella participó en los paneles de Naciones Unidas del cambio climático, en los equipos de Mario Molina, en fin, en esa parte tiene una autoridad superior. Y en este sentido, Claudia Sheinbaum en los primeros días de su gobierno también marcó su propia línea, sin por eso tener que romper o renunciar al proyecto de la Cuarta Transformación, o, en ese sentido, de tener que hacer una ruptura con López Obrador. Pero desde los primeros días Claudia Sheinbaum marcó la línea que de alguna manera era distinta en términos, por ejemplo, de economía o de seguridad. Y esto mismo les ha generado una trampa a los propios opositores que, insisto, se cancelan en sus propios argumentos. Porque están, por una parte, los dos neuronas que dicen es que Claudia Sheinbaum está haciendo lo mismo que López Obrador, y otros que están diciendo que está haciendo cosas muy distintas a su antecesor. Por ejemplo, una de ellas es Azucena Uresti, que ella cada que puede habla de que Sheinbaum está haciendo cosas distintas en términos de seguridad
y critica en ese sentido a López Obrador. Entonces lo que hace Uresti es decir, Sheinbaum está haciendo bien, López Obrador lo hizo mal. Pues hasta en ese sentido es un poquito más aterrizado en la realidad. Y yo no defiendo a Uresti, por supuesto. Pero esa es la trampa en la que caen los opositores, porque no todos los opositores opinan lo que dice Uresti y por eso están en una trampa. Porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo de lo que están diciendo. Porque entonces si los que dicen que Sheinbaum hace exactamente lo que le ordena López Obrador desde Palenque y desde la chingada, pues entonces ya no tiene lógica lo que diría Uresti, porque se cancelan los dos argumentos. En ese sentido, o hace lo que le ordena López Obrador, o hace lo que se le antoja y le cantan su sagrada voluntad, su santa voluntad. En este sentido, creo que Sheinbaum tiene las faldas bien puestas. López Obrador en su momento tuvo los pantalones bien puestos, pero en este momento Claudia Sheinbaum tiene las faldas bien puestas. Y por eso es que caen en sus propias trampas, porque todavía no se ponen de acuerdo en la oposición qué van a decir, pero como les encanta hablar a lo estúpido, pues dicen cualquier cosa, porque pues para ellos la libertad la libertad de expresión es decir cualquier estupidez, sin consecuencia. Para ellos es así. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta que en efecto, en ese sentido todavía tiene un poco más de lógica lo que dice incluso una opositora como Uresti. Porque es cierto que sí se están haciendo cosas diferentes en términos distintos, en distintos ámbitos, se está gobernando de manera distinta y yo diría de manera mucho más dura, con mucho más firme que lo que logró hacer López Obrador en su momento. En otras palabras, se cumple lo que decía López Obrador. Me van a extrañar porque Claudia Sheinbaum viene corregida y aumentada y no hay que olvidar también el pasado de Claudia Sheinbaum. Es una luchadora social también. Estuvo en las luchas estudiantiles desde los 60, en la clásica, sobre todo del 68. Entonces, no están con una mujer improvisada que de repente amaneció y le dieron ganas de ser presidenta. Es un perfil muy completo el que tiene Claudia Sheinbaum, que además, por si fuese poco, ya había gobernado la Ciudad de México, que no es una ciudad sencilla. Nada más cuenten la cantidad de millones de habitantes que tiene la Ciudad de México. No es una ciudad sencilla, es una ciudad compleja. Y la gobernó bien. Y además, en términos de seguridad, pues hizo una triada interesante entre Harfush, Ernestina Godoy y ella. Y esa triada es precisamente la que muy probablemente van a repetir en esta ocasión cuando designen ya oficialmente después de las ternas. Yo creo que sí, finalmente va a ser Ernestina Godoy. Finalmente la fiscal, la nueva fiscal, porque esa fórmula ya les había funcionado en la Ciudad de México y ahora la van a replicar muy probablemente a nivel nacional. En este sentido, esto fue la reaparición de López Obrador en un contexto álgido a nivel nacional, pero también internacional, y donde prácticamente paró en seco a toda la oposición. Es sorprendente, insisto, cómo esta reaparición de López Obrador para en seco todo lo que se venía acumulando de narrativas y posverdades que estaban construyendo los opositores, muy confiados en que ya no iban a ver nunca a López Obrador, pero que de repente se les apareció el diablo. En este sentido, pues les dio yo creo que gastritis y otras cosas. Se retorcieron como chinicuiles nada más de ver a López Obrador cuando se apareció. Porque saben y les consta lo que es el verdadero apoyo social. O sea, ellos saben que ni todos los millones que ellos inviertan van a poder sostener algo tan real como el apoyo que tiene López Obrador. E insisto, nadie le pagó a los que
estamos hablando de López Obrador. Es algo tan orgánico, tan natural, tan legítimo y tan poderoso que ahí se revela cómo es un verdadero político con legitimidad, con apoyo popular, ¿no? Es algo sorprendente en verdad. Basta ver la cantidad de vistas del video que tiene en sus plataformas, es sorprendente. Sorprendente además después de todo lo que han intentado hacer los opositores, insisto. Todas estas campañas mediáticas terminaron en el fracaso. Los Salinas Pliego, los Claudios X González, los Loret de Mola, los Brosos, los Urestis, los Pepe Cárdenas, el otro Luis Cárdenas, en fin, todos estos, el este hijo del Pollo Al de Toy Story que se llama Álvarez y Casa, los Moreiras, los Alitos, todo este séquito de impresentables, miserables sinvergüenzas, terminaron fracasando con un solo video de López Obrador. Debe ser muy frustrante para ellos, porque tal vez todavía no se han dado cuenta que es invencible políticamente, que es invencible, y saben también los riesgos no solo los opositores nacionales, sino los externos. Y sí estoy hablando de Trump y de los que tienen ganas también de replicar lo que están haciendo en Venezuela, en México. Saben que no la tienen tan sencillo aquí en México, precisamente porque la cuarta transformación es realmente, verídicamente, no artificialmente como le encanta hacer la oposición cuando se crea sus marchas y movimientos espurios, ficticios, fraudulentos. No, no, no. La cuarta transformación sí es un movimiento muy sólido y muy poderoso en todos los aspectos. Por eso es que por ahí entre líneas también López Obrador manda este mensaje de pues aquí les invito, ¿eh? Aquí vamos a estar. Se intentan incluso, y lo dijo, no fue menor, ¿no? El hecho de que simplemente sugiriera la posibilidad de que algunos tengan la intención de hacer un golpe de Estado. Y él mismo dice, bueno, es un lobo de mar, es un viejo lobo de mar, es un animal político, sabe olfatear lo que ocurre y por supuesto está enterado de lo que está pasando en el mundo y por supuesto sabe que pueden haber intenciones de algunos, como Trump, entre otros, que podrían intentar hacer golpes de Estado, como lo hacen de manual y lo han hecho durante toda la historia reciente en otras naciones. Entonces, en este contexto de, vamos a llamarlo caos, sale López Obrador a dar orden. Orden a nivel nacional, orden a nivel también yo diría hasta de las bases morenistas que por ahí ya como que algunas quieren empezar a traicionar. Y respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mató como 10 pájaros de un tiro con un solo video. Un video en su sillita de madera con una gallina y un pavo real detrás. Con la mano en la cintura no se puede más descripción gráfica que esa, ¿no? Tomando un té de tila, yo creo, o un café jarocho o chiapaneco, López Obrador los terminó de poner en cuatro a toda la oposición nacional y extranjera que quiera venir a echarle leña al fuego en México, que quiera venir a destruir México, que quiera venir a intervenir en México, a todos estos los puso en su lugar. Porque se les andaba olvidando, ya se andaban sintiendo muy revolucionarios, ¿no? Los Unzuneguis, los Salinas Pliego, no, 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 de repente sale el peje, sale el peje lagarto a decir, vamos a ponerlos en su lugar. En este sentido, esto se suma al tema, a uno de los temas que también ha generado mucha polémica, que es evidentemente la remoción del fiscal Hertz Manero. Insisto, y como suele pasar en mi análisis, me anticipé, me adelanté. Justamente hace un par de meses yo estaba comentando
el tema, el análisis puntual del fiscal Hertz Manero, con todas las críticas que le están haciendo el día de hoy, bueno, ya lo había llegado a comentar yo en este análisis titulado Hertz Manero, un tibio y mediocre desempeño, ¿no? Para mi gusto, en eso se resume Hertz Manero. En ese análisis también hablé de su estilo chapulín, de este chapulineo constante que viene haciendo desde hace muchos gobiernos, de distintos partidos, por no decir de todos los partidos. Y pues ahí está el análisis. O sea, para mi gusto, no tengo la intención hoy de extenderme más en ello, porque ya hice un análisis a profundidad de ello, hablé desde su historial, prácticamente su currículum vitae, o sea, yo ya hablé, ¿no?, del tema de Hertz Manero, y en resumidas cuentas, la conclusión desde entonces y de nuevo hoy, recalco, Hertz Manero tuvo un opaco, tibio y mediocre desempeño. Eso fue Hertz Manero. Eso fue Hertz Manero. Incluso podría decir que fue un error elegirlo a él como fiscal, porque creo que lejos de haber abonado hacia una mejor resolución de los casos, al menos los más emblemáticos de México, pues quedaron ahí, archivados, encarpetados, en fin. No se vio, no se vio luz en ningún caso. Y al final eso es lo que habla. Un fiscal al final lo que habla de su quehacer profesional, pues son los resultados. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre el tema de el fiscal. Por cierto, hablando de estos que se contradicen o que se enfrascan en sus propias trampas, hay una... Bueno, vamos a escuchar primero a Claudia, a la presidenta, y ahora comentamos un poco de los entrampados, porque están habiendo muchísimas conspiranoias sobre el tema de la salida del fiscal, por supuesto. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle sobre el tema del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Yo quiero preguntarle cuál fue la razón por la que usted decide ofrecerle una embajada. Yo pienso que se cumplió un periodo y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa. ¿No notó usted resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo? No, pues él acepta irse a una embajada y inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal. Y bueno, también quisiera preguntarle en ese sentido, si no fue por una cuestión de una causa grave, como estaría establecido que se justificaría la remoción de un fiscal general. Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado. Y lo dije aquí el viernes, creo que fue. Creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación. Lo dije desde campaña y lo dije durante todo este periodo que he sido presidenta. Es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad y seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Y ahora pues creo que va a haber todavía, espero, ¿no?, mayor coordinación y vamos a esperar pues a la decisión del Senado. Gracias, presidenta. En ese sentido, con el mismo tema, ¿qué es lo que contenía la carta que le envió el Senado de la República?
es otra cosa. Ya lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir. Solamente tocando los highlights de la declaración de la presidenta. Y ahora sí, hablando un poco también de la conspiranoia que hay de la prensa corporativa, de la opinología, de la opinocracia, de la prensa corporativa. Primero, recalco, la presidenta habla de reconocer el trabajo del fiscal. Bueno, si se trata de reconocer, creo que hay que reconocerlo como fue su trabajo, y su trabajo, insisto, fue un trabajo no solo insuficiente, fue mediocre. Hay que ser bien claros en ese aspecto. Yo entiendo que la presidenta, pues es políticamente inteligente y en ese sentido no aviva más un fuego que ya es ceniza. Por eso mismo Gertz Manero ya está fuera. ¿Para qué, no? Enfrascarse en este tipo de discusiones, o al final no hay que darle más carne a los carroñeros que se aprovechan de este tipo de polémicas. Es inteligente en ese sentido, pero los que no eh, tenemos ese costo político, pues claramente como análisis puntual tenemos que decir, Gertz Manero fue un fiscal sumamente mediocre, con pésimos resultados. Y eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, si hubiese sido su trabajo un buen trabajo, pues yo creo que nadie querría que el Gertz Manero saliera de la fiscalía. Pero yo creo que hasta en esto hay yo diría, una cierta unanimidad. No completa, una cierta unanimidad de que Gertz Manero saliera. Ni siquiera en los cuadros de Morena había, bueno, pues basta ver la votación del Senado que lo remueve. Pero siendo sensatos, es más, en la ciudadanía, ya olvidemos el sector político, la ciudadanía se quejó siempre de Gertz Manero. Y aquí de nuevo hablando de los incongruentes de la oposición, de los de nuevo torpes, dos neuronas de la oposición, es bien peculiar de nuevo cómo caen en sus propias trampas. Unos meses atrás estaban pidiendo la salida de Gertz Manero. Los prianistas eran los primeros en la fila que estaban criticando a Gertz Manero, pidiendo su destitución, criticándolo de corrupción. 3 doritos después, 3 meses después, tienes a esta misma posición casi casi defendiendo a Gertz Manero. Casi casi así como el INE no se toca, ahora diciendo Gertz Manero no se toca, ¿no? Son ridículos, en verdad. O sea, tienen un nivel de ridiculez tan grande que yo creo que ya ni ellos se dan cuenta lo ridículos que son. No son serios, o sea, no hay ninguna seriedad en sus argumentos, en sus pensamientos, en su lógica, en su sustento. O sea, de verdad están perdidos, perdidos. Sale espuma de la boca nada más del coraje, pero fuera de eso no hay ideas, no hay pensamiento, no hay proyecto, no hay nada, no hay propuestas. Solo se quejan pero no proponen. Puras quejas, cero propuestas, son la oposición. Tan mediocre, hablando de mediocres, del día de hoy. En ese sentido, vuelvo, creo que si hubiesen sido correctos los resultados y un buen trabajo del fiscal, pues nadie estaría pidiendo, y yo creo que hasta se tardaron, pero creo que es un buen momento, ¿eh? Es un buen momento para que salga Gertz Manero por fin y lo releve pues un mejor perfil. Ahora, por aquí menciona la presidenta que él acepta, ¿no? Parece que al final terminó siendo un acuerdo. Ahora vamos a comentar un poco de las conspiranoias que hay de la prensa corporativa.
por ejemplo, de Riva Palacio, en una columna que mencionaba que básicamente la salida de Hertz había sido un golpe indirecto para AMLO. Y empieza a hacer sus elucubraciones como les encanta hacer, ¿no? A estos personajes. En el Financiero, Riva Palacio publica este artículo que titula La batalla de Hertz fue una pérdida doble para Hertz Manero, ni llegó al final de su gestión en 2028 y lo sustituirá quien menos deseaba, Ernestina Godoy. Pero no solo perdió él, es un golpe indirecto para López Obrador. Y aquí de nuevo me remito al inicio de mi video, ¿no? Cuando tienes, insisto, a estos personajes que no se terminan por una parte de poner de acuerdo. Por un lado tienes a Azucena, que dice, hay una ruptura, y Claudia Sheinbaum está haciendo su estilo, está haciendo su, 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 su propia forma de gobierno, y también tienes a estos rivapalacios que ahora hablan de que la salida del fiscal fue casi un golpe indirecto para López Obrador, pues pareciera que quiere inferir que fue de parte de Claudia Sheinbaum. En cuanto al operador político, que si fue Adán Augusto, ok, podemos medio estar de acuerdo que pues, tuvo que ser alguien. Y sí, pues Adán Augusto en estos casos podría haber sido el operador político, de eso no hay tanta discusión o debate. Pero la cosa curiosa es que siempre estos opositores mercenarios intentan crear rupturas ficticias, ¿no? Rupturas donde no hay rupturas, hay unión. Y tan hay unión que insisto que el video de López Obrador viene muy ad hoc, tal cual como anillo al dedo, para decir, hey, aquí no hay divisiones, fracturas, traiciones. La mancuerna más sólida, si hay acaso una mancuerna en la cuarta transformación, eso sí les puedo asegurar, es la mancuerna entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Esa es una mancuerna muy sólida. Pero hay opositores que intentan crear narrativas, farsas, pues que insisto, se caen solas en básicos ejercicios de lógica. Porque insisto, o van a estar del lado de la ruptura, o van a estar del lado del titiritero, o pónganse de acuerdo, ¿no? En fin, volviendo también a ese absurdo del titiritero, aquí, incluso también para estos que argumentan que López Obrador es quien manda, pues de nuevo se cae el argumento de que si López Obrador es quien manda, entonces ¿por qué Claudia Sheinbaum está tomando sus propias decisiones? Como incluso lo que algunos les quieren adjudicar, que este movimiento tan fuerte de remover el fiscal, como el propio Riva Palacio, fue un movimiento de Claudia Sheinbaum. Porque por ahí en la columna Riva Palacio incluso dice que el fiscal Gertz Manero por ahí como que quiso también afectar a Harfuch, que es tan cercano obviamente a Claudia Sheinbaum. Entonces se tienen que poner de acuerdo porque no pueden ser todas las cosas al mismo tiempo. O sea, todas las cosas que están diciendo o inventando no pueden estar pasando al mismo tiempo. Son argumentos de Schrödinger. Si pudiéramos medio ponerlo en un símil, casi de la física cuántica, es como si quisieran que fueran dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Dos estados al mismo tiempo. No en términos lógicos, ¿no? Aquí terrenales, no se puede. Son argumentos de Schrödinger, tal cual estos, ¿no? Los que manejan los opositores. No puede ser Obrador titiritero de Claudia Sheinbaum y a la vez Claudia Sheinbaum hacer lo que se le antoja y se le da la gana. No pueden estar ocurriendo las mismas cosas al mismo tiempo. Estas dos cosas no pueden suceder al mismo tiempo. O Claudia Sheinbaum es básicamente el moped que
recibe órdenes de López Obrador y ella obedece, esa es una línea que muchos miopes, miopes opositores quieren creer y se cuentan en sus cabezas. Entonces esos que creen eso no pueden decir al mismo tiempo que Claudia Sheinbaum ya rompió con López Obrador, que está haciendo lo que ella quiere, que no le está haciendo caso a López Obrador, que ella remueve a un fiscal con tal de darle un golpe indirecto a López. O sea, se tienen que poner de acuerdo estos imbéciles porque no pueden estar sucediendo las dos cosas al mismo tiempo. Los dos eventos, las dos posibilidades, las dos líneas no pueden suceder al mismo tiempo. O es una cosa o es la otra. Pero como son opositores de la posverdad, a ellos les basta decir cualquier estupidez. Pero insisto, hablando en serio, ninguno de estos argumentos se sostiene ni siquiera por un examen de lógica básica, porque se cancelan a sí mismos estos argumentos cuando los contrapones. Vamos a terminar de escuchar un poco de esta intervención de la presidenta. En este sentido, por lo que ella dice, sí podemos decir que hay, insisto, una cierta unanimidad en, yo creo, ya todos los sectores. Ella misma creo que lo cierra muy bien de manera contundente, diciendo, mira, lo más importante es que se termina un capítulo y empieza otra etapa, ¿no? O sea, desde ahí yo creo que ya hay que precisamente entender eso así. Y que Claudia, yo creo que evidentemente, al darse cuenta que Hertz Manero no está dando los resultados esperados, no está dando el ancho, es lógico que para su gobierno no le conviene tener una fiscalía tan mediocre, tan débil, tan ineficiente. Y en ese sentido, pues evidentemente se requiere un cambio y se requiere mejorar los resultados de la Fiscalía General de la República, que por cierto es una pieza clave del gobierno. Yo he hablado ya un sinnúmero de veces de que al final el sistema de justicia no solo basta con reformar el Poder Judicial, se tenía o se tiene, y creo que para allá va este sentido, hacer reformas en las fiscalías o reconfiguraciones en este sistema de justicia, donde las fiscalías, no solo la general, que de por sí no estaba dando resultados esperados, sino las fiscalías también locales, se deben de mejorar en el sentido de poder realmente hacer tanto investigaciones y en ese mismo sentido una correcta impartición de justicia a nivel nacional. Mientras esta mancuerna importante entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, por ejemplo, para empezar, no haya una coordinación, que es una de las palabras que más ocupa la presidenta, y tiene razón, también lo ocupa mucho Harfuch, es correcto, ese diagnóstico es correcto, porque antes no había coordinación, cada quien hacía su santa voluntad, es más, todavía lo siguen haciendo. Y eso es lo que se tiene que ir corrigiendo. Esta mancuerna principal de gobierno, que mucha ciudadanía se queja que de la delincuencia, que de la injusticia. Sí, sí, pero hay que entender qué es lo que hay que cambiar para que esa queja de ciudadana cambie y empiece a haber un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, que es lo que ocurría con el Poder Judicial tan corrupto que se tenía, y también una Fiscalía General de la República tan inoperante, ineficaz o mediocre como la que dirigió, desafortunadamente, durante un sexenio Hertz Manero. En ese sentido, creo que el sentido que se está llevando esto es correcto, es productivo y tiene mucha mayor luz y tiene de hecho mucho sentido y lógica en los cambios que se están haciendo, porque sí se está, ahora sí armando, creo yo, y por fin y consolidando un buen sentido, un mejor sentido de lo que teníamos. Y eso es a partir del reformar el Poder Judicial y también a partir de empezar a mejorar la función de la Fiscalía General de la República de inicio, para que esta mancuerna que es tan importante, que es precisamente el Poder Judicial con la Fiscalía General de la República, con el trabajo que está haciendo Harfuch
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que él mismo lo dice y lo dice bien, es importante a nivel operativo tener facultades tanto de investigación, pero también que al momento de integrar carpetas e investigaciones y demás, haya esta palabra mágica, coordinación, entre todas las dependencias e instituciones encargadas, primeramente de hacer investigación, y en ese sentido también de impartir justicia. ¿Y por qué es importante esto? Para también disminuir la impunidad. Porque hay que entender que para que haya justicia, pues se tiene que combatir la impunidad. A menor impunidad, mayor justicia. A menor impunidad, menor corrupción. Entonces, dos de las cuestiones más relevantes de la vida pública nacional, que es la justicia, la impartición de justicia y el combate a la corrupción, parten de la impunidad, de la disminución o anulación por completo de la impunidad. La impunidad, vamos a entenderlo, es como el candado que evita que haya corrupción y que también asegura que al eliminar la impunidad haya justicia, que no haya intocables. Y hace un par de semanas estaba yo hablando de la posibilidad que en algún momento creo que tendría que haber una especie de maxiproceso. Y yo creo que ese sería uno de los golpes más contundentes que podría dar ya el gobierno de México a través de Claudia Sheinbaum y todas las dependencias del gobierno federal, para callar la boca de una buena vez a todos aquellos que hablan de narcogobierno y demás. Bueno, un maxiproceso que incluya políticos, empresarios, funcionarios de todos los partidos, incluyendo los de Morena, para que finalmente respondan a la justicia. Periodistas, mercenarios como Loret de Mola, por ejemplo, que están implicados en ya un sinnúmero de casos de montajes, de obstaculización de justicia, desde esta francesa Florence Cassé, pero también ahí con temas escabrosos con Genaro García Luna, también con temas de Frida Sofía, también con temas de Wallace, en fin, un sinnúmero de casos en donde claramente están manchadas muchas figuras en las que se tiene que poner una lupa y que por fin dejen de sentirse intocables. Y que de manera transversal, sin importar si son políticos, empresarios, periodistas, se haga justicia. Entonces, evidentemente había conflictos de interés porque esta es la parte más peculiar. Hubo prianistas que defendieron la salida de Gertz Manero. En otras palabras, que defendieron a Gertz Manero y abogaban porque no saliera de la fiscalía. Y de entrada esa es una mala señal. Y yo apenas unos meses atrás justamente estaba hablando de lo raro que se me hacía que personajes como Ciro Gómez Leiva defendieran tanto a Gertz Manero. Eso no es típico, eso no es normal. Con el tema de Israel Vallarta, Ciro Gómez Leiva, que le encanta defender a los criminales de cuello blanco o de tierra, Ciro Gómez Leiva, que hasta le han llegado a apodar la viuda de Genaro García Luna. Creo que está más dolido Ciro que el Calderón por lo que le pasó a Genaro García Luna, pero que también Ciro Gómez Leiva llega a defender a capa y espada a Isabel Miranda de Wallace, pero que también ahora resulta que con el caso de Israel Vallarta, pues se pone a defender a los casos y figurines que probablemente son los más implicados. Y en ese sentido, defiende y defendía a Gertz Manero. Hay casos escabrosos, hay casos como lo de Julio Scherer, hay casos y conflictos de interés muy particulares que sí se tienen que seguir investigando. Y que la línea correcta que tiene que seguir el gobierno es seguir investigando, investigar bien, pero concretar las investigaciones. En ese sentido, los que abogan y dicen es que ahora ya no van a querer
con Ernestina, si es que llega de fiscal, que probablemente llegará como fiscal, como la nueva fiscal, estos que dicen, no, pues es que Ernestina ya no va a querer investigar el caso de la barredora. Yo diría, el camino correcto es que se investiguen todos los casos que ameriten ser investigados, incluyendo, por supuesto, aquellos que estén relacionados al gobierno. Será un gran error que no se investiguen esos casos simplemente por ser el gobierno. Por eso es que propongo el maxiproceso. Porque el maxiproceso sí callaría las bocas de todos y de un golpe aquellos que estén hablando de que hay colusión del gobierno con los criminales, ¿no? Pues cállenles la boca ahora que probablemente sí van a poder consolidar una buena mancuerna entre la Fiscalía General de la República, entre el Poder Judicial, y ya no hay barreras para impartir justicia. Ya cada vez se está aproximando más la posibilidad, de facto, de poder hacer justicia. Y que no solo quede en el discurso, en las buenas intenciones. Ahora, también dentro de esto, y lo menciona la propia presidenta, se habla mucho del tema de la autonomía que se necesita en la fiscalía. Yo por momentos, así como estos conceptos que se utilizan tanto y se romantizan, este tema de la autonomía, al menos en el caso de la Fiscalía General de la República, me parece que por momentos está sobrevalorado. Porque es como cuando pasaban estos organismos autónomos y es más, creo que la OEA, ¿no? Creo que también es autónoma, supuestamente. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tan autónomo realmente es aquello que se vende como autónomo? Es más, y tengo que hablar hasta de mis... Es más, no quiero manchar a mis almas mater. Pero hablemos hasta de la autonomía de las universidades. ¿Cuántas universidades autónomas hay en el país? ¿Cuántas realmente son autónomas? ¿Cuántas no están cooptadas por algunos intereses de algunos cuantos? En ese sentido, el tema de la autonomía, el concepto como tal de la autonomía, estos, insisto, organismos autónomos u organismos de la sociedad civil, esto que se vende supuestamente, ¿no? Como instituciones u organismos autónomos, ¿qué tan autónomos al final del día realmente son los organismos autónomos? Y hay que ser sensatos, generalmente nunca son autónomos. Siempre hay alguien, algo, un poder, un interés que los termina cooptando. Algún poder fáctico o algún poder estatal, algún poder privado, como lo quieras ver, pero siempre algún poder termina cooptando aquello que quiera ser autónomo, algún sector. Incluso, por ejemplo, con el Poder Judicial se hablaba también de este argumento, ¿no? De la autonomía y se va a perder la autonomía. Bueno, pero es que ¿cuándo fue autónomo el Poder Judicial? ¿Cuándo fue realmente autónomo? Antes de la reforma, por supuesto. Pues nunca. Siempre operó a favor de unos u otros intereses. Ese Poder Judicial anterior, con Norma Piña, que operaba a favor de los intereses de Salinas Pliego, pero también de Genaro García Luna, creo que hasta les desbloquearon algunas cuentas, ¿no? Que tenían congeladas financieras. En ese sentido, no me estén hablando y no nos estén chingando con el tema del concepto de la autonomía, cuando es una autonomía ficticia, simulada, es una simulación de autonomía. Entonces, por momentos creo que hay una sobreestimación del concepto de la autonomía cuando no siempre se aplica. Rara vez se aplica una verdadera autonomía. Yo sí creo que convienen organismos verdaderamente autónomos y además que vayan en función del interés público, no del interés de particulares. De hecho, hasta donde entiendo también el tema del Poder Judicial en cierto sentido se reformó para que cada vez el interés público sea más importante, ¿no? Porque se hablaba de este tema del interés legítimo, el interés público, que insisto, a veces parecía que los intereses eran nada más y nada menos que personales los que terminaba defendiendo el Poder Judicial en otros tiempos. Entonces sí creo que se debe de ir llevando hacia cada vez defender más estas instituciones, verdaderamente el interés público por una parte, pero también el interés nacional. Algo muy similar a lo que de hecho defiende generalmente Estados Unidos y ellos sí hablan mucho del national interest, ¿no?
En México creo que tenemos que realmente hacer válido también nuestros propios intereses nacionales. Que Estados Unidos tenga los suyos y muchos de esos intereses nacionales implica la intervención, irónicamente, de otros países como Venezuela, Colombia o México. Bueno, en ese sentido, México también tiene el derecho, y más en estos marcos, donde parece ser que ya nadie está respetando precisamente el derecho internacional, los marcos internacionales, ya no se está respetando en estos tiempos. Muchos no se dan cuenta que este mundo lo está cambiando Trump precisamente porque él ya se está pasando por el arco del triunfo a sus propios organismos, a la UN, a las organizaciones de Naciones Unidas y todos los organismos dependientes o derivados de la UN, la OMS, en fin, todas estas organismos derivados. Y en ese sentido, el derecho internacional parece que ya no existe. Por cierto, de esto analizaré, yo creo que mañana mismo, ya sobre el tema particular de lo que está pasando en Venezuela, que es muy lamentable. Pero también que insisto, esto que pasa a Venezuela es como si nos pasara a nosotros o nos pudiera pasar en cualquier momento también. Lo que le pasa a Venezuela le pasará a América Latina. Entonces estamos en tiempos muy peligrosos realmente. Volviendo, todo esto salió de lo que comentaba. Hay que también recuperar y hablar del interés nacional mexicano. Entonces, cada decisión de estos del Poder Judicial, de las fiscalías, prácticamente de toda institución mexicana, dependencia mexicana, gobierno mexicano, yo diría que hasta las empresas mexicanas, tienen que ir en un marco de interés nacional, no de un interés como se hacía en los gobiernos neoliberales, que favorecían al interés extranjero por encima del interés nacional, por encima de la soberanía nacional. En ese sentido, insisto, la verdadera autonomía se logrará cuando todo vaya y fluya en ese mismo sentido. Si no, pues insisto, nada más estamos hablando al aire de una autonomía simulada que al final, insisto, puede ser cooptada o por intereses nacionales perversos o por intereses extranjeros. Entonces, volviendo y ahora sí, quise dar todo este breve concepto sobre la autonomía porque sí creo que muchas veces estos que se pintan como autónomos terminan siendo los más perversos. Mexicanos contra la corrupción, por poner un ejemplo, ¿no? Con esta presidenta María Amparo Casar, que es la primera corrupta de la nación, que era la presidenta de Mexicanos contra la corrupción, que ya ellos mismos han llegado a través de ella misma en sus declaraciones reconociendo que recibían financiamientos de la USAID. $1 millón, si no mal recuerdo, en 2024 recibieron. Ella misma confesando y reconociendo que, bueno, ella dice, bueno, pero ya fue el último, ¿eh? Fue el último ejercicio, el del 2024, cuando recibimos $1 millón nada más. Y no es casualidad, en el año electoral de la presidencia de México, que reciben $1 millón, estos corruptazos, que son el mismo círculo de Claudio X González, Latinus, Cretinus y todos estos cretinus que precisamente a las raquis que están totalmente revueltos en las mismas intenciones, tienen las mismas líneas, desestabilizar al gobierno mexicano. Eso es lo que quieren hacer. Y favorecer a los intereses extranjeros, a las intervenciones gringas, en fin. En este sentido, volviendo ahora hacia el tema de la autonomía de la fiscalía, creo que más que autonomía, porque ya si hablamos particularmente de qué tan autónoma de nuevo era la fiscalía de Gertz Manero, pues yo diría, híjole, es que ese concepto habrá que de entrada definir de qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía. Que Gertz Manero haga lo que se le canta, pues puede que sí fuera autónoma, pero por ahí hay un argumento interesante. El que sea autónoma no quiere decir que es independiente o soberana o por completo, vamos a decir que eh, exenta de ser parte de un aparato estatal. O sea, hay una línea interesante entre la autonomía. ¿Qué tan autónomo es la fiscalía para no llegarse a volver prácticamente externa o independiente o exenta, insisto, de un control que también requiere la propia fiscalía? Porque no puede ser soberana, no puede ser un estado soberano prácticamente, ¿no? Entonces,
Hay que entender que la fiscalía sí tiene que ser autónoma, pero que no se entienda que se haga lo que quiera hacer. Por ejemplo, se habla hasta del uso personal de la Fiscalía General de la República para temas personales del fiscal Gertz Manero. O sea, no puede estar haciendo lo que se le antoja con la fiscalía, que es de todos los mexicanos, y que tiene que resolver casos muy puntuales, muy emblemáticos, y esos casos, ni siquiera esos casos, los ha hecho, los ha resuelto. Entonces, esa autonomía, pues ya de qué nos sirve. Si al final esa autonomía se traduce o se tradujo en que Gertz Manero hiciera lo que se le antojaban sus reverendos y canosos huevos. En ese sentido, no nos sirve una fiscalía tan autónoma que termina haciendo lo que se le antoja. Y por eso la palabra mágica y poderosa de la coordinación es tan importante. Porque sí tiene que haber una autonomía, pero un punto medio donde haya autonomía, pero también haya coordinación. Porque la Fiscalía General de la República, insisto, no puede estar haciendo lo que se le antoja. Unas cosas sí, otras cosas no, y una justicia selectiva, casi como de un cherry picking, como de, bueno, este caso sí me gusta, esta persona no me cae bien, esta me cae mal. No, no puede estar haciendo la Fiscalía ese tipo de formas, malas praxis. No es una justicia selectiva, de eso es lo que estamos tratando de evitar, por eso se reformó el Poder Judicial, para que la justicia no fuera selectiva, para que la justicia fuera transversal, para que la justicia fuese, que no fuese un menú a modo, que no fuera para, que la justicia no sea para quien le alcanza para pagar la justicia. No es la justicia en México no debe de ser más un menú a la carte. No debe ser un menú a la carta de, a ver, vamos a ver a quién sí le damos justicia y a quién no. E insisto, hay casos muy emblemáticos pendientes. Mientras yo, por ejemplo, no vea el caso Ayotzinapa resuelto, creo que México no podrá, entre muchos otros que tenemos pendientes, no podrá avanzar en términos de justicia. Entonces, bueno, esta es la otra parte interesante del tema de la autonomía que tanto les gusta hablar además a la oposición, que les dicen que se preocupan de, pero es que van a poner a Ernestina y Ernestina no es autónoma. Bueno, pues yo les podría decir, incluso vamos a suponer que llegue Ernestina como la nueva fiscal. Prefiero, de verdad, y lo digo de verdad, que se pierda por completo la autonomía, pero que sí haya una sinergia y una coordinación donde la Fiscalía General de la República funcione, que al final del día es más importante, yo creo, un funcionamiento que una autonomía. De nada nos sirve la autonomía si no funciona la Fiscalía y si no se coordina con el resto de las dependencias para que haya, insisto, un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, o peor aún, de un estancamiento. Porque en gran medida yo veo a la Fiscalía General de la República, o la veía con Gertz Manero, esa fue la Fiscalía, yo creo que esa es la viva imagen en representación de lo que fue la Fiscalía General de la República con Gertz Manero en el sexenio de López Obrador. Un estancamiento, o sea, una Fiscalía estancada, que ni para adelante ni para atrás. Eso fue la Fiscalía de Gertz Manero, con un tibio, opaco y mediocre desempeño. En estos segundos, puedo decir, en eso se resume la Fiscalía de Gertz Manero. Ya para terminar, ya estamos cerrando. Escuchemos el resto de la intervención de Claudia. Y hacia adelante. También le preguntaba sobre el tema de cuáles fueron pues las causas por las que se dio esta remoción o esta oferta pues de una embajada al fiscal. Le preguntaba si no fue una cuestión de la evaluación, de la actuación que tuvo en la fiscalía, porque bueno, pues por ejemplo, por casos, cómo se fueron llevando algunos casos, filtraciones también, por ejemplo el de Emilio Lozoya, por ejemplo, sin olvidar el tema de la fabricación de delitos que hizo el fiscal en contra de su excuñada Laura Morán y también de su hija
hija Alejandra Cuevas Morán, que bueno, pues fue un caso incluso denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por este encarcelamiento que bueno, pues es injusto y que se hizo pues durante un buen periodo en el que ella se le acusaba de una cuestión de un delito de homicidio por omisión en contra de su hermano, y que por cierto, bueno, pues también en este sentido tampoco hubo un ofrecimiento de disculpas a Alejandra Cuevas, ahora pues que estamos también en la campaña en tema de en contra de la violencia hacia las mujeres, y que por cierto también hace no mucho en la Cámara de Diputados la sección instructora reactivó el análisis de una solicitud de juicio político a Gertz Manero. Con todos estos elementos yo preguntaría ¿por qué con todas estas cuestiones va a representar a México en otro país, Alejandro Pues esa Gertz? es tu opinión. Bueno, fueron los hechos que se dieron Sí, con el pero caso es de tu Alejandra opinión, Cuevas. porque también hay otras interpretaciones. Entonces yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo. Y él va a representar a México en una embajada. Vamos a esperar la respuesta de la embajada del país y ya lo daremos a conocer. Pero nuestro reconocimiento a su trabajo y esta nueva etapa de inicio que buscamos que haya más coordinación para bienestar del pueblo y la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad de nuestro país. Gracias, Presidenta. Bueno, no es que sea como tal mi opinión, es pregunta con respecto a los hechos que se dieron anteriormente. Ahora, con la nueva etapa que se tiene para el nombramiento de un nuevo fiscal o que sea mujer u hombre, yo quisiera preguntarle si se pronunciaría porque esta cuestión, o quien queda al frente, ¿cómo sería el tema de la autonomía si pudiera llegar alguien que incluso formó parte del gabinete? El tema de que pues la elección queda únicamente pues en manos de legisladores y no, por ejemplo, de toda la ciudadanía. Descarga la app de Amazon y descubre las ofertas a Ibermonde. Ahí les va un ad involuntario. Ahí está de nuevo esta ridiculez que tanto se insiste el tema de la autonomía. Al final, es que no sé ni siquiera si tienen claro, ¿no? O sea, o que nos definan. ¿Qué es para esta gente que tanto habla de la autonomía? ¿Qué es autonomía? ¿Y en dónde ven autonomía? ¿No? Porque también aquí hay dos neuronas de opositores que unos dicen que Hertzmann era autónomo y otros que dicen que no era autónomo. Entonces, o sea, insisto, es bien, por cierto, cuando les hablo de dos neuronas no solo es insulto, es descripción. El dos neuronas me parece la persona que justamente o piensa en una cosa o piensa en otra y nada más, no pueden con más. O que piensan dos cosas o dos argumentos contradictorios al mismo tiempo como los que he estado mencionando. Por eso les llamo dos neuronas, by the way, ¿no? Entonces, en este sentido, de nuevo, se hace una insistencia abrumadora sobre el tema de la autonomía, pero pónganse de acuerdo en la oposición si van a decir que había autonomía con Gertz Manero o no la había. De entrada. Y ya después hablamos de la autonomía que puede o no ocurrir con Ernestina. Y como ya dije, incluso si no ocurriera la autonomía con Ernestina, prefiero, y en efecto, si es una fórmula ya probada en la Ciudad de México, eso para mí todavía es mejor, porque ya se probó esa fórmula en la Ciudad de México. No es no es un experimento, no es una apuesta, es que ya es una fórmula probada que dio resultados correctos en la Ciudad de México, que probablemente se quiera replicar ahora, insisto, a nivel nacional. Entonces, ya ni me interesa el concepto de la autonomía cuando veo que hay buenos resultados. Es más, ya ni me acuerdo. Ya no sé ni de qué va la autonomía. A mí denme, a nosotros nos interesa, como pueblo mexicano, que haya resultados. Y Claudia Sheinbaum es más pragmática, siento, en ese sentido. Es más práctica. Es de un pensamiento, insisto, científico que empecé hablando. Es más pragmática, como lo es Harfush. Se hace también en su equipo de personas que piensan de manera práctica y esa practicidad les asegura concretar resultados, buenos resultados, como ya se probó en la Ciudad de México, que por cierto Ernestina es muy bien valorada y reconocida en la Ciudad de México precisamente por esos resultados. En ese sentido, la autonomía, aunque se tiene que hablar, insisto, y sí entiendo en términos formales y políticos se tiene que hablar, pero pasa a segundo lugar. Cuando tenemos buenos resultados, la autonomía de verdad, esa autonomía
que siento yo siempre es muy discutible o debatible, pasa a segundo lugar. Está en la Constitución, entonces depende ahora del Senado. Está en la Constitución, Perdón. entonces En manos de legisladores y no, por ejemplo, de toda la ciudadanía. pues así está en la Constitución, entonces depende ahora del Senado. Y lo importante, pienso, son los resultados. Exacto. Miren, y Es no, lo más importante. les juro que no me acordaba de esa parte. Coincido con la presidenta. O sea, no había ni escuchado el comentario completo. Nos terminamos dando la razón. Coincido, señora presidenta, usted tiene la razón. Es correcto lo que dice. Al final lo importante son los resultados. Olvídate de estas romantizaciones. Al final lo importante, como bien dice Claudia Sheinbaum, son los resultados. Y de verdad que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? No había visto el video completo. Lo más importante, avanzar en la procuración y la administración de la justicia en México. Muy importante. Estamos en momentos de transformación y todo tiene que tener su proceso. Entonces es muy importante también que al interior de la Fiscalía pues haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su Fiscalía y la Procuración de Justicia. Eso le tocará al nuevo fiscal que elige el Senado de la República. Y la coordinación que haya entre las áreas, porque no el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación. Lo dije de siempre, siempre ha sido mi opinión. Lo vimos en la Ciudad de México. Omar García Harfuch era secretario de Seguridad, Ernestina Godoy era fiscal de la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia asistía a los gabinetes de seguridad 2 veces a la semana. Y eso no rompía la autonomía, sino sencillamente lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente para dar resultados, pues es que haya coordinación y que haya más resultados en seguridad, que vamos avanzando, pero necesitamos más resultados todavía, y en la procuración de justicia, y que la procuración también sea para todos, por igual, para ricos, para pobres, para los que viven en el norte, para los que viven en el sur, para un integrante de un pueblo indígena, de un pueblo afromexicano, que igual para una persona de recursos económicos, y honestidad al frente siempre. Entonces va a ayudar, pienso yo, a la coordinación, y vamos a esperar el resultado pues de la elección en el Senado. Y de mi parte, como presidenta, pues estaré buscando siempre la coordinación. En el caso del Poder Judicial, bueno, ahí ya es distinto, es su autonomía, ahí sí no estaríamos invitándolos al gabinete, porque es distinto a nivel federal. Pero sí estamos siempre buscando la coordinación, pues para beneficio del pueblo. En ese sentido, usted menciona que son importantes los resultados. Alejandro Gertz Manero tuvo buenos resultados al frente de la Fiscalía General de la Pues República. tuvo sus resultados y, repito, nuestro reconocimiento, y se cierra una etapa y inicia una nueva etapa en la Fiscalía. Observa, bueno, ¿usted considera o ha tomado la decisión de que pudiera haber más cambios, o bueno, no más cambios, sino ahora sí cambios dentro de su gabinete? Todo el gabinete siempre está, todos estamos al escrutinio de la gente. La gente nos evalúa permanentemente. ¿Lo está haciendo bien el gobierno o no? ¿Está cercano a nosotros? ¿Se va avanzando? Siempre estamos de evaluación. Y todo el equipo también está siempre de evaluación, a que demos resultados a la gente. Por ahora pues no tengo pensado ningún cambio, pero pues eso no quiere decir que algún día se pueda dar, ¿verdad? Porque siempre estamos a resultados. A buen entendedor, pocas palabras. Muy inteligente la presidenta cuando le preguntan, ¿fueron buenos resultados? No cayó en la trampa. No le pone calificativos. Y eso mismo nos da idea
de que probablemente Sheinbaum también tiene claro que no fueron tan buenos resultados. No se mete ya, insisto, por inteligencia, por prudencia, por olfato político, pues ya en una discusión innecesaria cuando ella está tomando una decisión. Entonces, muy bien la respuesta de la presidenta cuando ella misma dice, tuvo sus resultados. No les pone calificativo. Si hubiesen sido buenos, creo que pudo haber dicho tuvo unos buenos resultados. Simple y llanamente se limitó a decir tuvo sus resultados. Ahora sí que cada quien juzgue si fueron buenos o malos. Y como decía al inicio, es lógico que si tan buenos resultados hubiera tenido, no se estaría saliendo. Si fuera tan buen fiscal, no se estaría saliendo o no lo estarían removiendo como se quiera ver. Por más que en este debate, que me parece hasta cierto punto estéril, lo importante, realmente importante que nos debe de preocupar aquí o ocupar es que ya se va y que qué bueno. Y que llegue un nuevo fiscal que en una de esas puede que, quién sabe, o sea, las apuestas, la probabilidad va hacia Ernestina, insisto, porque creo que pues la apuesta más fuerte es replicar la fórmula exitosa que se dio en la Ciudad de México, insisto, esta triada que aquí mismo explica la presidenta, Ernestina Harfuch Sheinbaum, la fórmula Sheinbaum Harfuch Ernestina. Pero en una de esas nos tienen una sorpresa, ¿eh? Algo así como lo que pasó con el presidente del Poder Judicial. Nadie se esperaba que hubiera sido él. Así que en una de esas por ahí hay una sorpresa, alguna figura, algún candidato. Pero de momento, y creo que no es mala opción, se tiene a Ernestina como una posibilidad. En dado caso que fuese Ernestina, me parece que es un buen perfil y que ya pues podrá funcionar en este sentido eh, de manera coordinada y con una mejor sinergia, tanto con Claudia Sheinbaum como con Omar García Harfuch. Así que bueno, hasta aquí el análisis. Ahora sí que matamos dos pájaros de un tiro. Hablando de pavos reales y de aves, ¿no? De gallinas. Las únicas gallinas ahorita son los prianistas, ¿no? Yo creo que quieren salir huyendo ya. Ya no pueden más, ya no saben dónde meter la cabeza. Pero bueno, matamos dos pájaros de un tiro. Hablamos de la reaparición de López Obrador. Hablamos de la remoción del fiscal Gertz Manero. Nada en política es casualidad. De alguna manera creo que el mensaje, ya comentamos, fundamental de López Obrador es respaldar a la presidenta. Fue realmente la única, y si se dan cuenta, insisto en los símbolos, el único nombre de los miembros de Morena que él menciona en su mensaje es Claudia Sheinbaum. En ese sentido es una mancuerna sólida, invencible, la que tiene Claudia Sheinbaum con López Obrador. Por momentos hasta me emula un poco a lo de Cristina Kirchner, ¿no? Y el kirchnerismo, también en esa mancuerna argentina. Pareciera ahora que en el obradorismo la mancuerna mexicana es López Obrador, Claudia Sheinbaum, es una mancuerna invencible. Ambos son muy sólidos y nadie a nivel interno ni externo se va a querer enfrentar a esta mancuerna, porque es muy poderosa y lo siguen demostrando. Hasta aquí la conclusión del día de hoy y bueno, seguimos analizando mañana. Mañana yo creo que analizamos el caso de Venezuela, que también es un caso delicado.